también, sea minoritario, y a los vecinos y vecinas que nos vean una vez que se grabe el pleno a través de los medios de comunicación. En primer lugar, decir que hoy tenemos pleno extraordinario a petición de los grupos municipales del Partido Popular, PSOE, Vox, Izquierda Unida y el concejal no escrito de este ayuntamiento, y que esta alcaldía, en cumplimiento de la ley, ha procedido dentro del plazo habilitado para ello a su convocatoria. El motivo del pleno y el punto que nos trae es el debate sobre el informe de la Cámara de Cuentas en su labor de fiscalización financiera de determinadas áreas y aspectos del Ayuntamiento de Peligro. Y quisiera en primer lugar decir que este informe se refiere, y hay que dejarlo claro, al ejercicio cerrado del año 2021. La auditoría se refiere a este ejercicio, por lo tanto no es ni de este año, ni del pasado, ni de 2022, y lo digo también para que se ubiquen bien nuestros vecinos y vecinas y quieran tener conocimiento de este asunto para no sacar de contexto los datos que hoy se van a dar aquí. ¿Por qué el Ayuntamiento de Peligro? Decir que, como hemos indicado, es una cuestión donde el Ayuntamiento de Peligro no ha sido fiscalizado porque se estén haciendo, se hayan hecho las cosas mal, sino que viene relacionado con los informes y las peticiones que hace la Cámara de Cuentas como órgano fiscalizador, y en ese sentido decir que en Andalucía estamos 900 entidades locales, de las cuales somos 800 ayuntamientos, y la Cámara de Cuentas cada año, de forma aleatoria, audita las cuentas de ayuntamientos. Por ejemplo, y situándonos en este año 2024, la Cámara de Cuentas va a auditar, igual que se ha hecho en nuestro municipio en el año 2021, a los ayuntamientos de Chipiona, Puente Genil, Sanlúcar, Barrameda, Úbeda, Bollullos de la Mitación y Viso del Alcor. En el año 2023, sin perjuicio de algunas actuaciones reprogramadas, la Cámara de Cuentas fiscalizó a 11 ayuntamientos de este total de casi 800. Y en el año 2022 hizo una fiscalización de modo global, sin emitir fiscalizaciones propias y particulares de ayuntamientos. En ese año 2021, como he dicho, y de forma aleatoria, nos tocó a los ayuntamientos de Peligro, Berja, Almería, Alcalá del Río, Vejer de la Frontera, y además la Cámara de Cuentas hizo auditoría a otros ayuntamientos y mancomunidades centradas en otros aspectos concretos. Obviamente, si son 4 los ayuntamientos, lo que cogió en su día la Cámara de Cuentas no es precisamente para decir lo bien que funciona el ayuntamiento, sino para encontrar o intentar encontrar algún tipo de deficiencia, sobre todo de forma en la actuación financiera. Como decía, y para dejar claro en este primer punto, es que no quiere decir esto, y ahora nos lo corroborarán los habilitados nacionales, que las cosas en Peligro se hayan hecho mal. De hecho, ahí están las cuentas, los estados de ejecución de los presupuestos, las liquidaciones de los mismos, sino que son planes de actuación que hace la Cámara de Cuentas para comprobar año tras año el funcionamiento financiero de todos los ayuntamientos de Andalucía, como decía anteriormente. Además, interesa decir que la Cámara de Cuentas no es un tribunal de justicia ni es una fiscalía. Su finalidad es hacer ese control financiero al que me refería, expresando sus opiniones y recomendaciones. Además, decir que esas recomendaciones no son vinculantes. Por lo tanto, principalmente lo que se centra son en errores o defectos de procedimiento, como en nuestro caso, pero que no conlleva que estén sometidos a ningún tipo de irregularidad o de delito. Si así fuera, no estaríamos hablando aquí de la Cámara de Cuentas, sino que estaríamos hablando del Tribunal de Cuentas, ¿vale? Eso que también me gustaría, y al equipo de gobierno nos gustaría dejarlo claro, porque sobre todo de cara a nuestros vecinos y vecinas. No se ha detectado siquiera que pueda haber responsabilidad contable, porque entonces, como decía, me hubieran llevado al Tribunal de Cuentas, y este Tribunal de Cuentas, en su caso, y si hubiera algún tipo de delito, a la Fiscalía. No es el caso de Peligro, y para que nuestros vecinos y vecinas lo sepan, nos reiteramos, no hay Fiscalía, ni Tribunal, ni juez alguno que esté investigando al Ayuntamiento de Peligro por sus cuentas. Lo que hace este tribunal, y como decía anteriormente, son dictar recomendaciones ante defectos de procedimiento en el funcionamiento económico municipal.
Por otro lado, añadir, y a modo de resumen, que todo el informe se cierra con 7 recomendaciones, de las cuales algunas de ellas, al menos 3 de ellas, ya han sido llevadas a efecto y puestas en marcha por este ayuntamiento antes de la emisión de ese informe definitivo y final, de esas 7 recomendaciones. Por lo tanto, y para callar también esos posibles rumores que pueda haber en la calle, en nuestro municipio, de que en el ayuntamiento se ha perdido dinero o había algún tipo de irregularidad o de delito, dejar claro que no es así, y lo que hoy estamos aquí y vamos a debatir es sobre ese informe de la Cámara de Cuentas, que lo que hace, como decía anteriormente, son opiniones y recomendaciones. Estas recomendaciones, como iremos viendo, algunas incluso, y son así puestas en valor en los informes que ahora después os comentaré, son discutidas y discutibles, como que en peligro no funcionan sus expedientes correctamente de manera electrónica, ahora después lo veremos punto por punto, puesto que se mandó una información además contrastada con las empresas prestadoras de nuestros servicios electrónicos. Y otras medidas, como decía, que ya han sido implementadas incluso antes de que haya terminado este informe definitivo. Hablo, por ejemplo, del cierre de las cajas de efectivo o de la aprobación de la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento. Antes de pasar con detalle al área de fiscalización, dejar claro una cosa, y es que el informe de la Cámara de Cuentas, como decía anteriormente, se ha dicho por ahí que es desfavorable y así en letras grandes, apoyado además y alarmado por algún medio de comunicación. Pero mucho me temo y nos tememos que tampoco ha sido así, y ahora pasaremos a exponerlo. La Cámara de Cuentas ha centrado su actividad en 2 grandes campos o apartados. Uno trata sobre lo que ellos denominan cumplimiento de la legalidad, que lo emiten con disconformidad, como decía anteriormente, sobre todo por defectos de forma, y el otro gran campo es la fiscalización financiera, sobre la cual emite una opinión favorable. Dice así la Cámara de Cuentas, y me permitió una lectura expresa de sus propios términos. Por lo que respecta a la fiscalización financiera, se emite una opinión favorable con las salvedades de la liquidación del presupuesto de gasto y una conclusión en relación con los estados contables del año 2020. La liquidación del presupuesto de gasto expresa en todos los aspectos significativos la imagen fiel de la realidad presupuestaria de la entidad a 31 de diciembre de 2021 y de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación, y en particular con los principios contables y presupuestarios contenidos en el. Desde esta alcaldía se solicitó a los 4 habilitados nacionales, a las 4 áreas de este ayuntamiento, que nos pasaran, o que me pasaran, mejor dicho, a mí como alcalde, informes detallados de cada uno de ellos respecto al informe o auditoría de la Cámara de Cuentas. Tenemos un secretario, un vicesecretario interventor, una interventora y un tesorero. Como he dicho, han pasado un informe a esta alcaldía, que ahora me voy a pasar a exponer, y los 4 han expresado su parecer sobre esta área y cometidos funcionales. Leídos todos los informes, gran parte de estos datos fueron trasladados a la Cámara de Cuentas. El trabajo de estos funcionarios es imprescindible para el correcto funcionamiento de este ayuntamiento, como todos sabemos. Y si de su trabajo ha resultado que haya habido información favorablemente a la fiscalización financiera y que no se haya emitido ninguna petición de responsabilidad contable, es gracias, y esto quiero manifestarlo públicamente, a su buen trabajo. A los 4 queremos expresarles nuestro reconocimiento por su labor y su agradecimiento por su disponibilidad. Voy a pasar a resumir rápidamente las conclusiones que nos han manifestado estos funcionarios habilitados nacionales en su informe. Empezando por el informe de Secretaría, lo primero que se hace y se deja hacer constar es una información sobre los medios humanos de los que dispone este ayuntamiento para emitir y hacer todo el trabajo diario. Y que, como ya dijimos en el pleno anterior, yo creo que era una opinión compartida, es escaso e insuficiente para cumplir con todos los parámetros de las leyes, no solo en este ayuntamiento, sino en el resto de ayuntamientos, de pequeños ayuntamientos de la provincia y de nuestra comunidad. Contablemente,
y según también la ley de contratos y otras leyes nacionales, se nos exige el mismo trabajo a los pequeños ayuntamientos que a un ayuntamiento de una gran capital. Y como todos sabemos, disponemos de unos medios que no son los de las grandes capitales ni los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. En cuanto a los medios humanos, el personal técnico adscrito a gestión presupuestaria, si bien en la RPT hay un técnico de gestión económica, dicho puesto de trabajo no existe a la fecha en la plantilla del presupuesto y no está provisto el mismo, siendo asumida por la intervención municipal esas funciones de gestión presupuestaria, solo e íntegramente por la intervención municipal. Respecto al personal de contratación, igual que en el caso anterior, y está previsto en la RPT, igual que en el caso precedente, cuando ello sea legalmente posible, pues todos sabemos que tenemos la ley de presupuestos generales del Estado y las tasas de reposición, un puesto de trabajo de técnico de administración general. Estas funciones son asumidas de forma conjunta por Secretaría en cuanto a los expedientes patrimoniales y las funciones de contratación del sector público por el vicesecretario. Personal técnico adscrito a los recursos humanos. Tenemos a la técnica de recursos humanos con apoyo puntual de la Secretaría General. Respecto a la estructura organizativa de este ayuntamiento, la información requerida sobre sus órganos de gobierno y administración, como fue requerido en el documento de inicio, el Ayuntamiento de Peligro cumple con la legalidad del sector público en cuanto a estructura organizativa. Todo esto que estoy leyendo son palabras que salen de mi boca, lógicamente, pero que son el informe, como he dicho al principio, del secretario municipal. En cuanto al esquema nacional de seguridad, indica la Cámara de Cuentas en su informe provisional y definitivo que la política de seguridad, los sistemas contables y los planes de contingencia no cumplen con la normativa aplicable en el esquema nacional de seguridad. Esta Secretaría confirma la sistemática gestión documental de este ayuntamiento que opera en entornos electrónicos, siguiéndose la producción documental en expedientes, así como la adopción de resoluciones y acuerdos municipales a través del aplicativo Gestiona. Respecto a la protección de datos, este ayuntamiento ha cumplido con la obligación de crear y mantener actualizado un registro de actividades de tratamiento al tiempo que tiene contratados los servicios de un delegado de protección de datos. Respecto al esquema nacional de interoperabilidad, esto es clave, el INSIDE notifica, por poner algunos ejemplos. Este ayuntamiento, en palabras del secretario en su informe, presenta un adecuado nivel de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica en estos datos, informaciones y servicios que gestiona en el ejercicio de sus competencias. Respecto al portal de transparencia, y en este caso la obligación de los entes públicos de información pública y buen gobierno, se le ha informado a la Cámara de Cuentas de las siguientes medidas adoptadas al respecto, las cuales han sido confirmadas en su integridad por esta Secretaría General. Respecto a los textos normativos, se han publicado las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de dichos textos normativos. Respecto a los contratos, este ayuntamiento está procediendo a dar publicación tanto en la plataforma de contratación del Estado como del portal de transparencia de todos los contratos. Respecto a los convenios, este ayuntamiento está procediendo, incluso retroactivamente, en el portal de transparencia y en la sede electrónica, a la relación de los convenios suscritos. Este ayuntamiento también ha procedido a la publicación de los presupuestos municipales. Respecto a las cuentas anuales, este ayuntamiento ha procedido a la publicación en el portal de transparencia y en la sede electrónica municipal de las cuentas anuales. Igualmente, las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y sus resoluciones sobre compatibilidad que afecten a los empleados públicos. También este ayuntamiento ha aprobado y publicado el inventario de bienes del ayuntamiento en el portal de transparencia. Asimismo, las delegaciones de competencia, los órganos colegiados adscritos a este ayuntamiento, los acuerdos de las condiciones de trabajo y los convenios colectivos vigentes con el personal. Igualmente han sido publicadas y están publicadas las ofertas de empleo público vigentes en desarrollo.
los procesos de selección de personal, la agenda institucional, la respuesta mediante directrices, instrucciones o acuerdos a las consultas planteadas por los particulares u otros órganos. Las memorias e informes de los textos normativos también están publicadas en dicho portal de transparencia y en la sede electrónica. El catálogo de los procedimientos administrativos, los procesos de participación ciudadana en relación a aquellos procedimientos en que sea necesario y preceptivo la participación de ciudadana en aquellos reglamentos o ordenanzas que se encuentren en trámite. La contratación administrativa, la información económico-financiera y presupuestaria. Y, por supuesto, y recientemente se ha aprobado una ordenanza de transparencia y de acceso a la información pública. Respecto al inventario de bienes, este ayuntamiento cuenta ya con un inventario de bienes municipal aprobado en pleno. Este inventario de bienes constituye el inventario de bienes inmuebles y está publicado en el portal de transparencia. Recientemente, como todos sabemos, y con fecha 27 de marzo, se ha procedido a la rectificación de dicho inventario de bienes. Paso ahora a leer el informe que se ha hecho desde contratación. Los contratos administrativos del ayuntamiento se tramitan de forma regular. Este es el informe que ha hecho el vicesecretario, de acuerdo con las exigencias de la legislación de contratos y la plataforma de contratos del sector público. Si ha habido alguna irregularidad de forma, ello no invalida el cumplimiento de la ley de contratos. En algún caso, por el principio de enriquecimiento injusto no es aplicable la revisión de dichos contratos o su nulidad. La Cámara de Cuentas, entre otras cuestiones que ha advertido respecto a los contratos, indica que en 2021 hay contratos que no aparecen en el ROLEZ. Si bien la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ha dictaminado que los procedimientos abiertos simplificados también se puede acreditar la capacidad de contratar por otros medios y no solo por el ROLEZ. Respecto a las mejoras en dichos contratos, en cuanto a las observaciones sobre las mejoras, estas quedan claramente definidas y apoyadas por los informes técnicos. En cada procedimiento de licitación de obras y demás, donde ha habido mejoras, ha ido avalado por los informes técnicos del arquitecto municipal y en el propio proyecto de obra. Y en el caso de contratos, en el pliego de cláusulas técnicas y los pliegos de cláusulas administrativas. En cuanto a las variaciones de precios, ello viene motivado en el expediente, de acuerdo al mismo y de acuerdo con los informes técnicos también, teniendo en cuenta que también los precios pueden ser revisados en los contratos de forma justificada. Es decir, siempre se ha actuado de acuerdo a informes técnicos y jurídicos. En cuanto a la licitación y tramitación de algunos contratos menores, que se debían haber hecho como contratos mayores, si bien tales contratos han sido licitados, pero no por el procedimiento adecuado, sí se han hecho conforme a la ley. La observación en materia de contratación de este ayuntamiento, decir que no hay denuncia alguna respecto al Tribunal de Cuentas, sino solo recomendaciones y observaciones. A continuación voy a pasar a leer el informe de la interventora municipal sobre el cumplimiento de la legalidad. En cuanto al ciclo presupuestario, los puntos 39 y 40 del informe de la auditoría de la Cámara de Cuentas, estas modificaciones presupuestarias a las que hace referencia indican por parte de la Cámara de Cuentas que carecen de la financiación requerida. Esta intervención dice que dicho exceso de financiación afectada es veraz, exacto e íntegro, y a juicio de esta intervención queda acreditada la correcta tramitación de las incorporaciones de crédito. Respecto a los remanentes de crédito, queda acreditada la veracidad, exactitud e integridad del remanente de tesorería para gastos generales de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con este recurso durante el ciclo y el ejercicio 2021. Ciclo presupuestario, punto número 43, respecto a la posibilidad de tramitar expedientes de generación de crédito en situación de prórroga presupuestaria, entiende esta intervención que la prórroga presupuestaria no impide dar respuesta a situaciones donde se generen créditos.
Respecto a la posibilidad de emitir modificaciones sobre el presupuesto prorrogado, debe advertirse la discordancia señalada entre el artículo 169 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 500/1990. Mientras, de conformidad con este último de los artículos citados, y leo textualmente, en tanto no se apruebe el presupuesto definitivo, el prorrogado podrá ser objeto de cualquiera de las modificaciones previstas por la ley. El texto refundido de las haciendas locales dice lo contrario, pero sin perjuicio de que esas modificaciones se realicen conforme a los artículos dispuestos en los artículos 177 y siguientes. En segundo lugar, sobre el punto 79, fiscalización financiera, sobre el reflejo de la prórroga presupuestaria en contabilidad, como ya se informó en el trámite de alegaciones, se han generado los correspondientes documentos de anulación de los créditos iniciales prorrogados y se han vuelto a generar las correspondientes a la aprobación definitiva, quedando, en palabras de la interventora, subsanado el hecho descrito en el informe de la Cámara de Cuentas. Sobre el punto 80, diferencia entre los créditos aprobados y la liquidación definitiva, esta intervención puede certificar que los créditos que se aprobaron en dichas aplicaciones con ocasión de la aprobación del presupuesto de 2021 coinciden plenamente con los créditos iniciales de la liquidación de dicho presupuesto y que por tanto no han sido reconocidas obligaciones en ninguna de estas 19 aplicaciones presupuestarias por encima de sus créditos definitivos a nivel de vinculación jurídica. Respecto a las modificaciones de crédito, las modificaciones a las que se hace referencia, expedientes 237, 830, 2592, 26, 25, 2975 y 5909 de todos de 2021, no se han tramitado incumpliendo principios, criterios ni normas contables o presupuestarias. En relación al plan más peligro, que es otra de las cuestiones que pone en tela de juicio la Cámara de Cuentas, la modificación presupuestaria tramitada a través del expediente 4271, si bien es cierto que el reconocimiento de la operación del derecho debería haberse procedido con su cobro, no se sobrevalora el resultado presupuestario ajustado ni el remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación de 2021, puesto que la cuantía de dicho derecho reconocido aparece con signo negativo en las desviaciones de financiación. Entiende esta intervención que esta regulación viene a definir la competencia plenaria para el recurso de endeudamiento. ¿Qué estoy leyendo en este punto? Pues que la Cámara de Cuentas nos viene a decir, también para que todos nos entiendan, que ese crédito, que me corrija Melissa si no es así, que ese préstamo que se pidió para el plan más peligro, primero se tenía que haber solicitado a la entidad financiera y luego aprobarlo en pleno. Teoría que no comparte y que además yo creo que desde el sentido común, no hay que ser técnico habilitado nacional, no se puede compartir con la Cámara de Cuentas. Podemos pedir un préstamo y que no lo aprueben y que luego el Pleno no lo apruebe. Con lo cual se entendió, tanto por los servicios técnicos como por la parte política, que primero era aprobarlo en Pleno y después solicitar el préstamo. Además, aprobarlo con las partidas donde iba a ir, no sé si lo recordáis los que estabais en la legislatura anterior, partida por partida donde iba a ir destinado ese dinero. Punto 85 no debería aparecer en el informe definitivo por ser una de las alegaciones admitidas. Esta es otra de las cuestiones, con todos los respetos, que advertimos como errores del dictamen de la Cámara de Cuentas, puesto que hay alegaciones admitidas y que luego no aparecen en el informe definitivo. Igual que hay copia y pega, que no sé si la habéis visto. Por eso digo que la Cámara de Cuentas, con todos los respetos, pues no es Dios ni es perfecta, y hay muchos copia y pega, y en uno de ellos, no recuerdo la página que es, si es la página 6 del informe definitivo, hace la Cámara de Cuentas referencia al Ayuntamiento de Puente Genil, ¿vale? Pues igual que en este punto 85. El punto 87 igualmente considera esta interventora que no debería aparecer en el informe definitivo por ser una de las alegaciones admitidas. En cuanto a los puntos 93 y 94 de identidad e integridad del remanente de tesorería, dice así: se verifica por esta intervención la identidad e integridad de las desviaciones de financiación del ejercicio y las acumuladas
positiva de los gastos de financiación afectados y, por tanto, la exactitud del resultado presupuestario ajustado de 2021. Concluyéndose asimismo que el remanente de tesorería para gastos generales de 2021 refleja la imagen fiel de la realidad que representa. Consecuencia de lo anterior, tampoco se advierte por parte de esta intervención incumplimientos relacionados con las reglas citadas en el punto A9 del apartado 7 del informe definido. Con tanto número y tanto expediente y tanta cuestión respecto a las modificaciones presupuestarias que pone en tela la Cámara de Cuentas y que sobre todo para dar esas explicaciones a los vecinos de ese rumor también que había en la calle en nuestro municipio, de que parece ser que aquí se había perdido dinero nada más lejos de la realidad. ¿Dónde fueron destinadas esas modificaciones presupuestarias? Y eso, además, muchas de ellas se pueden comprobar con nuestro ojo. El expediente 2592 son créditos dados de baja por no enajenarse la parcela que se había metido en presupuesto. El expediente 4249/2021 es un crédito extraordinario por ingresos del área 16 y que se hizo, entre otras cosas, la remodelación del Parque de la Presilla o la adecuación de la pista de skate de la Espiral. El expediente 4271, que es otro de los que pone en tela de juicio la Cámara de Cuentas respecto a su nulidad, fue el plan más peligro. Ya he explicado antes el procedimiento para la petición de ese préstamo para poner en marcha el plan más peligro, y entre otras muchas cosas se remodeló la Plaza Cruz de Mayo, el cierre de la Plaza de las Palmeras, sustitución de luminarias en el barrio de Fonseca o el parque infantil de los Portones. Respecto a los expedientes 2625 y 5909, y eso está ahí también las cuentas de nuestro municipio, de nuestro ayuntamiento, y lo puede corroborar no solo la intervención, sino cualquier vecino a través del portal de transparencia, cualquier concejal puede tener acceso, fueron para amortizar deuda de forma anticipada. La primera de ellas por 115.000 euros y la segunda por 100.000 euros. El expediente 410/2021 fue para pagar a la escuela infantil municipal con prórroga presupuestaria, fue así, Melissa, porque venía de diciembre, creo, del año anterior. La Cámara de Cuentas nos dice que hay que esperar a aprobar el presupuesto. Este ayuntamiento, como es lógico, ningún ayuntamiento espera a tener aprobado el presupuesto para hacer frente a sus pagos, para pagar la bonificación de la escuela infantil, dinero que nos viene, como sabéis, de la Junta de Andalucía. Igualmente con el expediente 8080 para la subvención que nos viene de Guadalinfo, el 7277, que también afecta a ese informe de la Cámara de Cuentas de 192.000 euros, fue para pagar las nóminas de Peligro Atiende, creo que igualmente, mes de noviembre o diciembre, puesto que, como sabéis, las resoluciones de Diputación vienen con retraso. Entonces, había que pagar esas nóminas y se atendieron de esa forma con esa modificación. 192.000 euros. El 7671 respecto al PFEA, el 237/2021 de 3 expedientes de incorporación de remanentes de crédito con ingresos afectados. Estos proyectos, como decía, para gastos con financiación afectada, fue, entre otras cosas, para el Plan Aire de la Junta de Andalucía, dinamización del comercio local o inversiones vinculadas a la enajenación de la parcela sobrante 2020 y, entre otras muchas cosas, solo voy a comentar algunas para no extenderme. Se cambió el césped del campo de fútbol, el suelo del pabellón municipal o se atendió al programa del PFE. Continuamos con el informe ya por último de tesorería. Y decir tiene que todos estos informes y desde el momento de ya y cuando acabe el pleno las tenéis los concejales y concejalas a vuestra disposición, ¿vale? Respecto al informe de tesorería, decir en el primer apartado que hace referencia al punto 31 en el apartado 31, perdón, en el punto 31.4.2 del informe, fundamento de opinión sobre cumplimiento de legalidad desfavorable, el ayuntamiento alegó, y en esto trata sobre las actas de arqueo,
que si bien no contenía informes sobre el recuento físico del número existente, sí contenía informes de los responsables de las cajas, de las mismas y del importe existente en las mismas al final del periodo. Esto está constatado y asegurado por el tesorero, y aquí lo que nos decía la Cámara de Cuentas es que no habíamos clasificado las monedas ni los billetes, que según ellos que decía ahí, en el cierre de las cajas, 20 monedas de euro, 40 billetes de 10 euros, vale. En fin, la alegación no fue admitida, si bien tras el cierre de las cajas de efectivo del Ayuntamiento de Peligro y a través, como todos sabéis, del 4 de septiembre de 2023, dicho incumplimiento puede ser considerado como corregido. En el punto 32, también, que nos decía el informe de la Cámara de Cuentas que se procediera al cierre de las cajas de efectivo, como refería en el apartado anterior, dicho incumplimiento puede ser considerado como recogido, puesto que sabéis que se tomó esa decisión ya hace algún tiempo, no sé si fue hace un año y pico, al cierre de las cajas de efectivo y al pago, en efectivo en este ayuntamiento, por lo cual, y ya lo saben también nuestros vecinos, todos los pagos tienen que ser de forma telemática o con tarjeta. Por lo tanto, ese apartado también está corregido. Respecto a que el apartado 34 del informe, donde nos dice que el cobro en efectivo en diversas áreas municipales se realiza por personal no funcionario. Es decir, que el Ayuntamiento alegó insuficiencia de personal funcionario en dicha área, no obstante, se está corrigiendo a través también de la RPT. En el punto 15 hace referencia al mismo, a quien hace o quien puede hacer el cobro en las distintas áreas municipales, y nos remitimos directamente, igualmente, a la modificación de la RPT directamente aprobada. En cuanto al apartado, al punto 98, y como decía anteriormente, se repite un poco por otra parte, desde el 4 de septiembre de 2023, el cobro en instalaciones municipales se realiza únicamente mediante el uso de TPV. Se ha suscrito convenio además con la entidad financiera de la Caixa para la creación de una pasarela de pago que agilice el pago telemático de las distintas figuras impositivas municipales. A la vista de lo expuesto, y esta es la conclusión del tesorero municipal, el funcionario que suscribe considera que el Ayuntamiento de Peligro ha puesto en marcha las recomendaciones efectuadas o realizadas para el área de tesorería. Como conclusiones, en este sentido ya a nivel político, lamentamos no haber o no acompañar la alarma o el revuelo que se pueda haber creado respecto al informe de la Cámara de Cuentas, un informe que, como decía al principio, no es desfavorable respecto a la fiscalización financiera, sino todo lo contrario, es favorable. Y en lo que respecta a los defectos de procedimiento, como hemos comentado, han sido 7 recomendaciones no vinculantes, alguna discutible y discutida todavía por parte de este ayuntamiento, y me remito a la exposición que he hecho hace un momento, y otras ya han sido plenamente adoptadas por este ayuntamiento, como es el caso del inventario de bienes, la aprobación de la RPT o el cierre de las cajas efectivas. Perdonad que me haya extendido, pero yo creo que el momento, el debate y el punto lo requería. Ahora abrimos un turno de palabra a vuestra disposición y los técnicos municipales, pues igual, cualquier duda o consulta técnica que tengáis, ¿vale? Pues así. Venga, abrimos turno de palabra. Mal empezamos. Estas fueron las palabras que me dirigió el señor alcalde al término del pleno extraordinario de presupuestos del pasado 14 de febrero, en el que tomé posesión como concejal de este excelentísimo ayuntamiento. Mal empezamos. En aquellos momentos esas palabras me desconcertaron y no entendí a qué se refería el señor alcalde. No entendí por qué empezábamos mal. No entendí el nerviosismo y el enfado del señor alcalde cuando manifesté mi pensamiento en términos generales a la política, desde la más alta esfera hasta el último escalón de la administración, se viene a servir y no a servirse de ella, haciendo alusión a lo que yo venía a la política como concejal independiente y libre de las ataduras partidistas, a servir a los ciudadanos de Peligro. Compromiso y pensamiento que, por supuesto, mantengo y ratifico. Pero ¿cómo no iba a estar nervioso y enfadado si horas antes todos los periódicos de la provincia, en sus ediciones digitales y en papel,
publicaron el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en el que este organismo detectaba incumplimientos e irregularidades en la gestión económica financiera del Ayuntamiento de Peligro en 2021, y algunos aspectos incluso se venían arrastrando desde el 2017, con la consiguiente alarma entre la ciudadanía. Lleva usted razón, señor alcalde. Empezábamos mal, visto el informe de la Cámara de Cuentas. De los 56 incumplimientos legales, solo se pueden justificar íntegramente 6, parcialmente 10, y de los 40 incumplimientos restantes, 19 son aceptados por este ayuntamiento. Pido que se informen de todas las consecuencias que este informe desfavorable de la Cámara de Cuentas le va a traer al Ayuntamiento de Peligro. Algo que me preocupa mucho es la situación de los trabajadores cuyos contratos son nulos de pleno derecho por no formalizarse conforme marca la ley según el informe. Perdón, ponte el micrófono, que no se ha grabado. No habla fuerte, Tiene buena voz. no habla fuerte. Me gustaría saber en qué situación quedan esos trabajadores, cómo se van a regularizar esos contratos, si algún trabajador pudiera perder su puesto de trabajo, y en términos económicos y administrativos, ¿qué va a suponer para el Ayuntamiento de Peligro esa nulidad de los contratos? Son cuestiones que pido que se aclaren en este pleno, ya que inquietan mucho a todas las personas y a la ciudadanía. A consecuencia de todo esto, solicito todos los contratos de trabajo en fraude de ley. En base al informe de la Cámara de Cuentas, pido la iniciación del procedimiento de revisión de oficio de todos los actos nulos de pleno derecho. Pido todos los documentos de reparo de intervención y secretaría de esta legislatura. Pido las actas de las mesas de negociación de la RPT. Pido las medidas de control interno en gestión documental, gestión de datos, ciberseguridad, etc. Al no haber ningún procedimiento ni explicación, pronunciamiento ni explicación por parte del alcalde ni de ningún miembro del equipo de gobierno, desde que se conoció este informe desfavorable de la Cámara de Cuentas, los concejales de la oposición, en nuestra labor de fiscalizar y controlar las actuaciones del gobierno local, hemos solicitado la celebración de este pleno extraordinario. Aunque estar en la oposición es duro, animo a todos los concejales a no decaer nunca en nuestra tarea, a seguir haciendo una oposición constructiva, buscando siempre el bien común de la ciudadanía y a seguir siendo implacables en el control y fiscalización del gobierno local para que los peligreños nunca se vean perjudicados y sepan que estamos aquí por y para ellos. Gracias, señor alcalde. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras. Bueno, por nuestra parte nos hubiese gustado si tener ese informe, ¿no?, que ahora ha explicado también el alcalde, por parte de los técnicos, haberlo tenido antes de este pleno, pues por lo menos para haber tenido un poquito más de conocimiento a la hora de venir aquí y no repetirnos ni decirnos cosas que a lo mejor pues caemos errados, ¿no? Es verdad que me hubiese gustado tratar ciertos temas con la parte técnica, no ha sido imposible. Es verdad que Melissa me comentó que el lunes se terminaron los resto de este tema con el equipo de gobierno, y ya a 2 días del pleno a mí me ha sido totalmente imposible, por cuestiones laborales, pues poder tratar todos estos temas con los técnicos. Porque es verdad que hay algunas partes, fuera de lo que pueda ser responsabilidad del equipo de gobierno, la parte que pueda ser responsabilidad de los técnicos, ¿no? Que es lo que nos llamaba la atención, como en el tema de documentación que no se llegó a presentar en su momento, ¿no?, como en la elaboración de ese plan anual del control financiero del 2021, el informe anual de los resultados del control interno también del 2021, en la cuenta general del ejercicio 2021, pero también como recoge ese informe que tampoco se han presentado los de los años del 2017 al 2020. Entonces, pues un poco también quería que se me contestara por parte de intervención del técnico el que había pasado ahí, ¿no? Porque esa documentación no se había presentado en su momento, ¿no?
Más allá de, bueno, agradezco el trabajo que se ha hecho porque entiendo que no ha sido fácil. Agradezco la explicación, todas las explicaciones que se han dado por parte del equipo de gobierno. A nosotros, sobre todo, más allá de todo ese control y todas esas salvedades que han salido, a nosotros sí nos llamaba la atención el tema de la contratación por los diferentes contratos que se habla, ¿no? Se habla de obras, de servicios, de suministros, que aunque se dicen que iban respaldados por los informes de los técnicos, pero es verdad que se habla, e incluso aquí te hablan como nulos, que no están bien hechos, no siguen los criterios de adjudicación. Entonces era un poco que, aunque vayan respaldados por esos informes de nuestros técnicos, pero bueno, que se nos aclare un poquito a nosotros el por qué desde la Cámara de Cuentas, aunque vayan con esos informes, siguen sin ver que sean realmente unos contratos que estén hechos correctamente. Por nuestra parte, porque entiendo que ahora los compañeros se van a extender más y va a haber cosas que tampoco quiero ni que se repitan, pues saber qué va a pasar con esos contratos, qué pasa con esos contratos y sobre todo pues saber las consecuencias que pueda tener, que aunque es verdad que ya habéis presentado muchas alegaciones, me habéis presentado documentación y que se han subsanado, no sé si pueda existir alguna consecuencia para este ayuntamiento, tanto a un nivel jurídico como económico, que pueda tener este informe. Por nuestra parte, solamente eso. Muy bien. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias, alcalde. Bueno, lo primero es arreglar los micros. Ya tenemos algo que arreglar. A ver si me arreglan. O si un día hablamos con menor intensidad o lo que sea, pues que se nos escuche. Bienvenidos a los que nos pueden ver posteriormente, si sería conveniente, como en los pueblos limítrofes, grabar los plenos en directo, serían mucho más interactivos si alguien tuviera la posibilidad de verlo. Yo también doy las gracias en primer término a los técnicos, porque yo creo que hacen una magnífica labor, no solo de su obligación legal, que es el asesoramiento preceptivo a la alcaldía y al equipo de gobierno, sino a la corporación en su conjunto. En su conjunto estamos todos representados aquí. Que aunque usted tenga mayoría absoluta, el equipo de gobierno tenga mayoría absoluta, estamos a escasos 300 votos, el resto de los ediles que estamos en esta corporación. Luego, aunque usted lo tenga, nosotros representamos también en voto a aquellos que nos han votado y que han confiado en la opción que hemos presentado para el gobierno municipal. Ha dicho bien en cuanto a la Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas depende del Parlamento andaluz, está metido y presupuestado y hace advertencia y proyecta este informe sobre esa auditoría financiera y sobre esos cumplimientos de la legalidad en determinados aspectos como control interno, y sobre eso da su parecer. Usted ha dicho que no es Dios, yo no me atrevo a tanto, pero sí le digo que la Cámara de Cuentas, bueno, no solamente tiene consejeros, por cierto, electos desde el propio Parlamento, hace poco renovamos las personas que están en la Cámara de Cuentas, los consejeros de la Cámara de Cuentas, y tiene técnicos con solvencia suficiente como para emitir informes con una presunción de legalidad importante. Con lo cual, cuando se emiten esos informes, que es cierto que en este caso no viene en virtud de denuncias, sino que tiene un carácter aleatorio, sobre los 786 municipios que tiene Andalucía en este momento, por cierto, nuestra provincia Granada tiene 174, tenemos el mayor número de ellos de toda la región. Bienvenidos sean, porque usted ha reconocido que a raíz de estos informes, de este informe específicamente, que en algún punto es bastante inquisitivo, porque dice que el ayuntamiento incumple la legalidad, bueno, se han empezado a corregir toda una serie de cuestiones a las que se encontraba afecto este ayuntamiento en cuanto a su gestión administrativa
y económica. Lo ha dicho bien uno de los ediles que me ha precedido, de esas 56 medidas de incumplimiento que detecta en aquello que ha también aleatoriamente analizado, porque no lo ha analizado todo, ha analizado una parte. Pues de esas solo justifica plenamente 6, solo 6. Y admitidas parcialmente 10, no admitida, aunque con un intento de justificación 3, en todas ellas, en 18 se alega falta de documentación y que no se puede aportar, y se acepta de todas esas 56 en 19 ocasiones que la Cámara de Cuentas tiene razón. Con lo cual, bienvenido este tipo de informes, que es verdad que no ha derivado en una responsabilidad contable, con lo cual haya, o que sea presunta o indiciariamente constitutiva de infracción penal, por tanto no ha derivado la actuación ni al Tribunal de Cuentas, que por supuesto tiene también Fiscalía. Yo, haciéndome eco de su solicitud abierta, también le solicito esta serie de documentos. Se han dicho previamente todos aquellos contratos que, según el informe de la Cámara de Cuentas, están afectos por la nulidad de pleno derecho, todos los contratos de trabajo en fraude de ley o con abuso de temporalidad. Usted sabe que además ha habido una reciente aprobación el año pasado de la Ley de Función Pública en Andalucía, que supletoriamente nos afecta a la administración municipal y supramunicipal, la provincial también, y la reciente sentencia de febrero del TJUE, que afecta a todos esos contratos, que ha dictaminado una serie de consecuencias, por no extenderme muy claro en este sentido. Y el informe de la Cámara de Cuentas lo explicita. Además, dice este informe que se han producido contrataciones en este ayuntamiento que han vulnerado los principios constitucionales de acceso a la función pública o al empleo público en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. También todos los documentos reparados, por eso vuelvo a dar la gracia a la intervención, que no han sido pocos. Le han reparado a usted muchos documentos, al menos del ejercicio 2021, casi 50 reparos jurídicos, no sé si todos de carácter suspensivo, pero ha habido reparos de la intervención y de secretaría, por lo cual muy conectado con la legalidad, al menos la tramitación o los procedimientos de muchas actuaciones y adopciones de medidas del equipo de gobierno no han estado. Todas las medidas de ese control interno en la gestión documental, protección de datos, ciberseguridad, etcétera. La RPT, que yo sé que está colgada en el portal de transparencia, esta es una de las cosas que usted ha puesto en funcionamiento porque carecía de clasificación de puestos de trabajo y también de la RPT como consecuencia del informe de la Cámara de Cuentas. Ese sistema de reparto de la productividad de los empleados públicos, también hace alusión el informe de la Cámara de Cuentas o de otro tipo de complementos, como el complemento específico. También hablaba la Cámara de Cuentas de que los órganos de concesión, la forma de reparto, etcétera, no estaban definidos, no había órgano que lo había adoptado. Y las medidas en cuanto a la ilegalidad, que usted ya lo ha explicado, también lo ha puesto en marcha como consecuencia del informe de la Cámara de Cuentas, y ha cerrado las cajas de efectivo, que había no una ni dos, había hasta 5 cajas de efectivo que usted ha reconocido que además no gestionaban ni siquiera funcionarios públicos. Ahí a vuela pluma, y permítame, porque usted ha estado 40 minutos hablando, respecto a la empresa pública municipal de Peligro Atiende, pues no se publicaba esa memoria de información sobre aplazamiento de pago a proveedores, había un reparo de intervención por transferencia de esas 119.040,12 por vulnerar ese límite salarial, eso no ha aludido, estaba, como usted sabe, se fija en la ley de presupuestos del Estado, estaba en el 0,9 y esa transferencia lo podía
lo podía exceder, y el complemento abonado sin ese procedimiento de negociación colectiva tal y como establece el PREVE, es decir, el texto refundido que regula los empleados públicos, el Estatuto Básico del Empleo Público. Ese control interno, usted ha aludido con eso, solicito con su ofrecimiento que nos traslade todo lo que hay en cuanto a ese control interno. En cuanto al inventario general de bienes, que lo ha hecho la Diputación y que recientemente se ha aprobado en el ordinario, pero que además no es un inventario con esa ocasión. Ya tuve oportunidad de decirle en el Pleno que yo he presentado una moción para que quede reglamentado ese inventario general de bienes. También no hace falta todos los bienes que integran el PMS, o sea, el Patrimonio Municipal del Suelo. ¿Por qué? Porque es de los peligreños. Es que los peligreños, igual que cuando uno tiene bienes o derechos y quiere saberlos, pues los peligreños deberían de saber perfectamente cuáles son los suyos. Los que son de todos. Por tal razón, ya le digo, ha presentado mi grupo una moción. En cuanto al ciclo presupuestario, bueno, lo ha explicado usted un poquito antes. En cuanto a las aprobaciones del presupuesto del año posterior, pues yo coincido con usted que un presupuesto, porque así lo dice la norma y específicamente la que regula la de las haciendas locales, un presupuesto se puede prorrogar y se prorroga de facto al ejercicio siguiente, pero con un límite. Es decir, hay límite al iniciarse el ejercicio. Si no entra en vigor se prorroga, pero no se prorroga todo. Se prorrogan los créditos iniciales con unas limitaciones. Del capítulo 1 al 4, estas limitaciones, en principio del 6 al 9, que me puede corregir la interventora, no se pueden prorrogar así como así. No sé. O sea, así de claro. Entonces, no sé si se ha hecho o no, pero se refiere, dice que hay desajuste, o al menos así lo refiere el informe de la Cámara de Cuentas. Luego usted ha hablado de la liquidación, así que recuerdo, usted ha hablado de la liquidación del presupuesto. Y la liquidación del presupuesto, lo que dice el informe, salvo que yo esté errada, es que no se ha dado cuenta inmediatamente al Pleno en la primera sesión de la liquidación del presupuesto, porque eso le corresponde a usted. Usted como alcalde aprueba las liquidaciones presupuestarias, pero tiene que dar cuenta al Pleno y va a formar parte de la aprobación de la cuenta general. Y eso es algo que tampoco ha dicho. La cuenta general, sin embargo... Perdóname un inciso, lo hace el alcalde, la aprueba el alcalde, lo lleva, pero no lo hace el alcalde. No, ya. Me remito a mi primera intervención de los medios que tenemos. Ya, pero usted lo aprueba. Y usted tiene que dar cuenta al Pleno. Totalmente. Y además forma parte como documento de la cuenta general. Y yo no he visto tampoco que se haya convocado a la Comisión Especial de Cuentas, que es la competente, para aprobar la cuenta general, que esa sí la aprueba el Pleno. Entonces, usted no puede decir, bueno, ¿a quién le echamos la culpa? Pues no le puede echar la culpa porque usted lleva más de 3 legislaturas gobernando ya en este ayuntamiento. Empezó con los votos prestados del Grupo Socialista y, ojo, que la ha utilizado muy bien, porque aquí sigue, y sigue con mayoría absoluta. Pero es verdad que es lo que hay. Entonces, también tiene usted razón en cuanto la ley obliga y no hace distingo entre los ayuntamientos grandes y los pequeños. Y podemos estar de acuerdo en que haya... Nada, habrá que presionar porque la Diputación Provincial está obligada a prestar asistencia a los municipios y es su razón de ser. Y ahí está la ley de base, el artículo 26, y es la razón de ser de la Diputación Provincial. Y asistir a los municipios. Ya está. Entonces, también es verdad que aunque tengan mucho más efectivo, mucho más personal, por tanto, que por cierto, en el capítulo 1 del Ayuntamiento de Peligro, el 2023 tenía un presupuesto del más del 58% en gastos de personal, y en el 2024 tiene más del 55%. No, es que es lo que hay. Ahora se lo explico otra vez. Me lo puede discutir, pero es lo que hay. Más del 55% este ayuntamiento lo destina en su presupuesto a gastos de personal. Entonces usted no me puede decir, igual que los ayuntamientos grandes,
Tendrán más personal, pero también tienen que gestionar la atención a mayor población y mayor número de competencias y de prestación de servicios públicos que les son exigidos. Bueno, yo me alegro de que esté la RPT, pero también ya le digo, se lo he dicho en primer término, entiendo que es conveniente, porque se ha aprobado muy recientemente, que tengamos las actas de las mesas de negociación. En cuanto a las nóminas, aquí hay algunas gratificaciones que ponen en tela de juicio el informe y algunos complementos que habla de complementos específicos encubiertos. Luego, por ejemplo, el ayuntamiento sobrepasa, dice literalmente, el ayuntamiento sobrepasa en 131.134,25 el límite de la cuantía global del complemento específico previsto en el Real Decreto 861 del 86. Y pone incumplimiento que opera desde el 2019. Y además eso ha sido puesto de manifiesto por la intervención. Por eso le ha reparado la cantidad de reparos que le ha puesto usted. Y aún así, con la cantidad de reparos que le ha puesto usted, mire todo lo que ha dicho el informe. En cuanto a la contratación, se nos plantea el informe del habilitado que habla, primero el informe de la Cámara de Cuentas habla de contratos nulos de pleno derecho. Y usted sabe perfectamente lo que significa eso. Los contratos nulos que no tienen plazo de prescripción, porque son nulos y no prescriben nunca, no son causas de anulabilidad, sino de nulidad de pleno derecho, deben someterse, y lo dice el informe, a un procedimiento de revisión de oficio. Y plantea el informe, según usted ha descrito, el informe del habilitado, que por el tema del enriquecimiento injusto. Yo ya le digo que el Tribunal Supremo, la jurisprudencia del contencioso, que se apoya en la jurisprudencia civil, pone en tela de juicio muchas veces esto. Alguien, porque eso es un menos valor, tendría que ponderarse el menor valor de las arcas públicas con contratos nulos de pleno derecho. Y le digo por qué. Porque si yo no tengo ninguna sanción, yo puedo hacer todos los contratos nulos de pleno derecho que a mí me dé la gana, que por el tema del enriquecimiento injusto, pues ahí quedan. Pues no, señor. Es decir, hay que ponderar. Y ahí el informe de la Cámara de Cuentas está muy claro. Estos contratos son nulos de pleno derecho. Yo quiero esos contratos, porque habrá que ver y ponderar si eso está afecto por la nulidad, quién responde de eso y no proceder, como es preceptivo, como recomienda también el informe del Tribunal de Cuentas, el procedimiento de revisión de oficio de actos nulos. Habrá que verlo. No se puede decir no por el tema del enriquecimiento injusto, que además en la doctrina jurisprudencial está bastante discutida. Habrá que examinarlo. Yo quiero ver esos contratos que, según el Tribunal de Cuentas, son nulos de pleno derecho. Y gastos sin cobertura contractual. Es que esto no puede ser. Usted piensa que esto es un informe que no... Pero no, señor. Hay cosas... Es que, luego, en cuanto a la liquidación, las desviaciones positivas y negativas, salvo que me corrija, hay una diferencia de 3 millones de euros. 3 millones de euros. Hombre, algo hay. Entre 10 millones y pico y 13 millones y pico, son 3 millones de euros. Habrá que ver eso cómo funciona. Yo... Mire, le leo literalmente uno, por ejemplo, de los contratos de obra. En el número 2360 del 20 y en el 5326 del 21 no figura el proyecto de obra, lo que ha impedido verificar que con carácter previo a la adjudicación de tales contratos se haya llevado a cabo la elaboración, supervisión y replanteo. El total facturado en 2021 por estos contratos, dos contratos, son 2.015.444,01. En ese momento era una cuarta parte del presupuesto del 2021, que ascendía a 9 kilos. Es decir, tampoco se incluyen
la documentación acreditativa de solvencia técnica y económica al adjudicatario. Uno tiene una empresa y va a contratar con alguien, un empresario privado. El empresario privado va a contratar y lo primero que pide es un certificado de estar al corriente en el pago de seguridad social y con Hacienda. Porque si no, no puede contratar con él. Y si contrata con él y por manos de pecado tiene una deuda con la seguridad social o con lo otro, además te obligan a pagarle a ellos la deuda con el que contrata y te meten una sanción. Entonces, si esto es una administración pública, habrá que hacer lo mismo. Si usted contrata, y estamos hablando de un expediente de obra gordo, tendrá usted que pedir estar al corriente en los pagos, y eso lo dice toda la legislación, no solo la ley de contratos del sector público, sino todo. Está en el registro de licitadores un montón de características que te exigen para la contratación pública. En cuanto a las salvedades por limitación de alcance, pues también hay otra serie de cuestiones que ponen. El expediente de los contratos de servicios número 10/2018, en el 2019, en el 2021, que se ha facturado en 2021 un total de 341.000 euros. No consta la documentación relativa a la ejecución del contrato, que permita la verificación del cumplimiento de la contratación. Y como eso, varios. Es decir, yo se lo digo sinceramente, pues hay cosas que me llaman profundamente la atención. Ya está, si es que es así. Y le vuelvo a decir, de no haberse producido este informe, que es verdad que tiene carácter aleatorio, pues ustedes hubieran permanecido igual. Exactamente lo mismo, alcalde. Entonces, bienvenido sea todo lo que han modificado y rectificado que no estaba de acuerdo con la legalidad, pero hay cosas aquí que hay que darle más que una vuelta. Ponen, sistema informático de control interno, aparecerían gastos sin consignación presupuestaria sobrevenidos de 959.298,06. Y está la famosa cuenta 413 que le dije el otro día, la cuenta de proveedores pendientes de aplicar al presupuesto. La cuenta donde cae todo en saco roto, hasta ver dónde lo colocamos. Y no se coloca no porque haya una falta de diligencia de la intervención, de eso estoy segurísima, o del área económica, sino porque ¿dónde lo metemos que cuadre? Entonces yo le vuelvo a en fin, a que le demos una vuelta, que nos proporcione toda la documentación referida a todas estas cuestiones que le hemos mencionado y darle una vuelta a las cosas, porque nunca es mal momento para empezar a hacer las cosas un poquito mejor. Gracias, alcalde. ¿Terminado ya? Sí. Eso es. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Pues por nuestra parte, y partiendo de lo ya precisado por los compañeros y compañeras que me preceden y que han abordado perfectamente todos los puntos relevantes y al mismo tiempo preocupantes de dicho informe, porque sí es preocupante, queríamos aprovechar esta intervención para resaltar varias cuestiones que nos llaman especialmente la atención. Haciendo referencia a los aspectos técnicos de este informe, entendemos que es nuestra responsabilidad exigir que se explique punto a punto y al detalle las 56 irregularidades que detalla este informe y que se tomen las medidas necesarias al respecto, y es lo que venimos haciendo simplemente en este pleno, reclamar esta explicación. Pero hay ciertos matices que, aunque ya se han mencionado, nos preocupan. Y nos preocupa sobre todo las consecuencias políticas que pueden tener en nuestro municipio y en nuestros vecinos y vecinas. Especialmente, ¿qué pasa con todos los contratos de trabajo de este ayuntamiento que están en fraude de ley por vulnerar, como ya se ha dicho, el principio de acceso a la función pública que establece nuestra Constitución o que están en abuso de temporalidad? Además, ¿qué pasa con esos pagos que se han realizado sin soporte contractual
O, por otro lado, no entendemos cómo es posible que se hagan 65 reparos por parte de intervención y que el señor alcalde no tome nota de ello o no cambie su funcionamiento. Miren, no sé si lo que estamos presenciando es el ejemplo perfecto de cómo el poder puede corromper la labor pública si se alarga en el tiempo, pero lo que sí sé es que esta concejala que le habla y que está recién llegada ha expresado su voluntad de colaborar y trabajar en beneficio de nuestro pueblo, sin controversia, sin reproches, e incluso votando a favor prácticamente de todas las propuestas que han traído a este pleno este equipo de gobierno. Sin embargo, la falta de transparencia y la opacidad en la gestión de este asunto no solo me preocupa profundamente, sino que además me entristece. Así que por nuestra parte nada más que añadir. Gracias. Muy bien. ¿Partido Popular? Buenas tardes. Bueno, nosotros hemos estudiado también el asunto, coincido en parte de algunos de los compañeros, no me voy a repetir. Evidentemente, al final, nosotros nos debemos a los vecinos de peligro y a nadie nos gusta que salga una publicación en el pueblo pues, con ese tipo de que hay favorable a nivel de legalidad. Pues es nuestra obligación pues, dar explicaciones a nuestros vecinos, tanto de los que estamos en oposición como de los que están al frente del equipo de gobierno. Entonces, puede ser por parte del equipo de gobierno que el Tribunal de Cuentas a lo mejor no tenga la, no sé cómo decirlo, la fuerza o la potestad que ustedes le quieren dar, pero también hay salvedades que nos está haciendo corregir, que hay partes que ya las están ustedes corrigiendo, temas de cajas, temas, fin, que no voy a tampoco a reiterarme, pero también es un informe que nos tiene que servir para hacer mejorar, para hacer más transparentes, para hacer más claro ante los vecinos de peligro, que no se nos olvide que nosotros manejamos el dinero de ellos, los vecinos de peligro, y somos los que tenemos que gestionarlo. A nivel de documentación, pues me falta mucha documentación, como ha dicho la compañera, que también quiero estudiarla antes de también hacer el juicio de valor de muchas cosas. Entonces requeriremos esa documentación y sí nos gustaría pues, un poco seguir viendo y esclareciendo algunas cosas que tenemos varias dudas. Muy bien, gracias Rosa. Yo le voy a dar ahora la palabra a los técnicos porque yo creo que por algunas cuestiones que se han comentado, si queréis hacer alguna aclaración, tanto Melissa como Carlos, y luego pasaré un poco a responder a las intervenciones o algunas de las cuestiones que se han planteado por parte de los equipos. Como queráis. ¿Empiezo yo, no? Muy buenas. Bueno, pues lo primero que tenía comentado, yo en principio no entro, somos funcionarios con habilitación de carácter nacional y nosotros no entramos en debate, porque nosotros ni siquiera debatimos ni hacemos de árbitro. Eso es un comentario que iba a decir. O sea, lo que vayamos a hacer aquí ahora en principio no es aportar elementos que puedan suscitar el debate, sino a preguntas de legalidad. Lo único que sí quería hacer es, yo puedo intervenir en lo que es asesoramiento legal o aclaración de conceptos. Una de las cosas que se quería comentar aquí, que ha salido en varias ocasiones y además ha sido uno de los leitmotiv, es que ha habido 56 irregularidades. No ha habido 56 irregularidades, ha habido 56 alegaciones que ha hecho este ayuntamiento. 56 alegaciones a ese pronunciamiento de la Cámara de Cuentas que han derivado en esas 7 recomendaciones. No han sido 56 irregularidades, han sido 56, y además numeradas, 56. Esa es una de las cuestiones que quería comentar. Y yo por aclaración de conceptos, ¿vale? Así están numeradas. Entonces, evidentemente, el ayuntamiento ha tenido un foco. Han sido casi 2 años de auditoría, control y fiscalización sobre 2 años, fueron 1 año y medio, 2 años, o a lo mejor algo más de 2 años, teniendo en cuenta que ese año auditó la Cámara de Cuentas 4 ayuntamientos de unos 800 ayuntamientos. El sector público andaluz tiene muchísimas cosas que hacer la Cámara de Cuentas, aparte del sector público andaluz, pero que auditó, correspondía en los programas de trabajo a 4 ayuntamientos. Y yo un poco más, si se me requiere en cuanto a aclaración de conceptos, me reitero en los informes que se han manifestado. No pude participar evidentemente en 2021 porque en 2021 estaba yo prestando servicios en otro ayuntamiento y yo lo único que hago es manifestar y reiterarme en los informes que se han podido hacer. Hubo una fase previa de prealegaciones. La fase previa de prealegaciones
vuelvo a decir que ha sido un trabajo bastante codo con codo con la Cámara de Cuentas, en los cuales la Cámara de Cuentas entiendo que no ha tenido ningún inconveniente en analizar toda la documentación del Ayuntamiento que se ha originado. También aclaración de conceptos no se aprecian por esta secretaría, porque así lo he dicho en los informes, que por cierto lo que se ha hecho en estos informes no han sido aspectos novedosos, han sido sino reiteraciones de las que ya constan en el expediente. No alcanza a ver ninguno de los funcionarios con habilitación nacional ningún tipo de responsabilidad por alcance, manejo de caudales, manejo de cuentas, ni hemos pasado tampoco a sección de enjuiciamiento contable por parte del Tribunal de Cuentas. Y más allá, los aspectos que puedan ser a lo mejor más de mayor enjundia, como lo que se está analizando aquí muy correctamente por todos los miembros de la corporación, referente a los defectos que se han apreciado en la contratación administrativa. Ya el propio compañero, que es el vicesecretario, que no está aquí presente porque no estuvo en los plenos, sí está. Ha hecho mención a la figura que, aunque permite como ha comentado aquí Cristina de Vox, que admite ciertas modalizaciones en la contratación pública, pero existe una figura que desde la época de los romanos, vamos a decir, hay un latinajo incluso, me hemos tomado la molestia de sacarlo, ¿no? Pero bueno, hasta en la época de los romanos existía la figura de los cuasicontratos, en los cuales en ningún caso puede, si ha habido algún defecto de tramitación, perjudicar a quien ha hecho la obra, a quien ha prestado servicio, a quien ha hecho el suministro, evidentemente que tuviera la percepción y la ejecución de su obra, servicio o suministro, porque ha faltado algún aspecto a los cuales se han discutido referente a si estaba correctamente hecha o no la modificación presupuestaria que originaba o que se había mirado bien el tema de la solvencia técnica. Esa figura legitima evidentemente la ejecución de los trabajos y la percepción de los cobros pertinentes. Pero vuelvo a decir que yo no debería extenderme más aquí, más allá que se nos requiera por asesoramiento legal puntual o por la aclaración de conceptos, porque no debemos aportar más allá de la riqueza que genera políticamente este debate, porque no generamos cuestiones de naturaleza política. Isa. Bueno, buenas tardes a todos. Quería un poco pronunciarme en relación a algunas cuestiones que sí me han notado en las intervenciones de los grupos, ¿vale? Entonces, pues en primer lugar, por contestarle a Mónica, ella hacía referencia a las deficiencias que se observan en el informe en relación al plan anual de control financiero y al informe resumen anual derivado de ese plan anual de control financiero. Pues simplemente confirmar que efectivamente esta intervención no ha, hasta el momento, plan anual de control financiero ni tampoco el informe resumen que deriva del mismo, porque es materialmente imposible con los medios que yo tengo abarcar más de lo que podemos. Es decir, no pretendo que sea una excusa, aquí en este ayuntamiento se lleva a cabo una fiscalización plena, no tenemos la fiscalización limitada, y la fiscalización plena se hace en todos los expedientes, se revisan y se fiscalizan todos los puntos que se tienen que fiscalizar, y hacer un plan anual de control financiero que incluya actuaciones de control financiero seleccionable con un análisis de riesgo y auditoría entes dependientes, yo no tengo capacidad con los medios que tengo de hacerlo. No lo tengo. Y en relación a las cuentas generales, que también pues, hay una cuestión importante, la falta de aprobación de las cuentas generales, pues decirle a miembros de la corporación que las cuentas generales se está trabajando sobre ellas. Una de ellas, la de 2021, porque así nos lo indicó la Cámara de Cuentas, se le ha dado prioridad a ella, está finalizada, está para convocar comisión informativa o comisión especial de cuentas. La otra está muy avanzada, pero son expedientes en los que sobre todo la memoria requiere una dedicación muy importante. Dedicación que el día a día del departamento de intervención no la tiene. Entonces hacemos lo que podemos con los medios que tenemos. No obstante, a raíz de toda esta cuestión, pues evidentemente se le dará prioridad a poner al día esa aprobación de esas cuentas generales.
En relación a la intervención de Cristina de Vox, pues bueno, hay una cosa aquí que me ha apuntado, pero no estoy segura si a ello a lo que se refería. El informe de la Cámara Provisional decía lo siguiente: la entidad local incumple el artículo 21.3 del Real Decreto 500 en materia de presupuesto al no haber realizado ajustes. ¿No? Es que de memoria, ese es el reglamento de... El Real Decreto 500 que desarrolla el decreto. Dice, al no haber realizado ajustes a la baja a los créditos iniciales del presupuesto prorrogado. Y el artículo 21.4, al no haber confeccionado la intervención el informe sobre el presupuesto prorrogado ni la alcaldía haber aprobado el decreto de prórroga presupuestaria. No sé si te refería a ese punto. Ese punto estaba en el informe provisional, pero ese punto se alegó, se presentó la documentación correspondiente y eso se ha admitido. Es decir, ese punto no está en el informe definitivo porque se admitió la alegación, ¿vale? En relación a lo que comentaba también Cristina de la diferencia entre los 10 millones de créditos definitivos, o sea, de créditos iniciales, y los 13 de los definitivos a raíz de las modificaciones presupuestarias, pues efectivamente nuestros créditos que aprobamos en su día fueron 10 y con modificaciones nos vamos a 13. Modificaciones en las que en mi informe, insisto, vengo a defender la legalidad de aquellas que se han financiado con remanentes de tesorería para gastos generales y las incorporaciones de remanentes de crédito. Según la Cámara de Cuentas, de generaciones de crédito hablan, ¿no? No hablo de generación. Yo hablo en primer lugar de incorporación de remanentes para gastos afectados. De gastos de financiación afectada. Sí, y de créditos extraordinarios y suplementos financiados con remanente de tesorería para gastos generales. Según la Cámara, la nulidad de estos expedientes viene de lo siguiente. En el caso de la incorporación de remanentes, pues la fuente de financiación de esos expedientes son las desviaciones positivas acumuladas que tienen esos proyectos de gasto. Es decir, a mí me reconocen una subvención de 100, yo gasto 50 y entonces tengo una desviación de otros 50 que puedo incorporar al ejercicio siguiente. A la Cámara se le remitió un listado con las desviaciones de financiación que han financiado la incorporación de remanentes en 2021. Un listado sacado de contabilidad, ¿vale? Al parecer eso no le sirve a la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas nos dice que los excesos de financiación afectados no son veraces, no son exactos y no son íntegros. Pues mire usted, si con un listado de contabilidad no le sirve a usted, dígame usted lo que le sirve y yo se lo mando. Es decir, la incorporación... Pero existe límite legal para esa incorporación con los presupuestos prorrogados. No. Los gastos con financiación afectada se pueden incorporar desde el día 2 de enero. No hay ninguna limitación con presupuesto prorrogado a incorporar remanentes para gastos con financiación afectada. Pero no todo el RTGG, no todos los remanentes de tesorería para gastos generales, sino solamente los de gastos con financiación afectada. A ver, el remanente de tesorería para gastos generales tiene una parte, es decir, el remanente líquido va descontado de una parte que es... Hombre, claro, porque tiene dos. Entonces, el afectado es el que tú puedes incorporar desde el día 2 de enero, sin ningún tipo de problema, ni que tenga prórroga, ni nada en absoluto. Eso se incorpora, como digo, con la financiación que te dan esas desviaciones positivas. Esas desviaciones te las da, el programa de contabilidad te las calcula. Pero desde esta intervención, antes de proceder a una incorporación de remanentes, se comprueba que eso está bien calculado y que los datos que nos dan la contabilidad coinciden con lo que tiene que ser. A la Cámara se le han enviado los estados de ejecución de los proyectos de gasto, en el que viene el total de ingresos que tiene ese proyecto, el total de gastos. Con los datos que se le han mandado a la Cámara se pueden comprobar los coeficientes de financiación, que es otra de las cosas que dicen que no queda acreditada, la veracidad de los coeficientes de financiación. Pues todo eso se le ha enviado a la Cámara con listado de contabilidad. Es verdad que en el listado no viene la forma de cálculo, porque el listado es una imagen fija, pero si la Cámara necesita comprobar que esos coeficientes están bien, con los datos que se le han mandado es una simple división, lo podría haber comprobado. Sí, sacando el porcentaje. Es decir, lo que yo no puedo tolerar es que la Cámara,
con todo mi respeto hacia la misma, se pronuncie y haga determinadas afirmaciones en este informe, así tan brava, porque es que realmente es que está atentando directamente contra la profesionalidad y la independencia de una servidora. Pero no, Cristina, no, perdona, no va a dejar que siga... Yo no puedo estar de acuerdo, y así lo he manifestado en el informe que el señor alcalde acaba de leer hace un momento. Es decir, si no le era suficiente a la Cámara de Cuentas la documentación que se le ha remitido, es tan sencillo como ponerse en contacto con esta intervención, como lo ha hecho tantas veces a lo largo del proceso de la auditoría, y haber dicho, esto no me sirve para justificar esto. Y yo le hago y le mando lo que le tenga que mandar. Para mí, las desviaciones acumuladas positivas que aparecen en nuestra liquidación de 2020, que es la que nos permite la incorporación en 2021, son veraces, exactas e íntegras. Y todos esos expedientes están correctamente financiados. En cuanto a los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, estamos en la misma. Nos dice la Cámara que son nulos de pleno derecho porque ese remanente líquido de tesorería no es íntegro, no es veraz y no es exacto. No se ha podido comprobar esa veracidad, esa exactitud, esa integridad. Por lo mismo, porque se vuelvan a lo mismo, a las desviaciones acumuladas. Así se le remitió el trámite de alegaciones, se le mandaron nuevos documentos en las alegaciones, que tampoco han aceptado, no sé por qué, pero en fin. Insisto, al igual que con las desviaciones acumuladas, digo lo mismo del remanente, es decir, nuestro remanente está calculado y es totalmente veraz e íntegro, y no me pueden decir en un informe que esas modificaciones que se han financiado con ese recurso son nulas de pleno derecho. Con todo mi respeto, como digo, hacia la Cámara. Y, pues claro, dice, el punto 82 del informe dice, además, la realización de estas modificaciones de crédito ha posibilitado el reconocimiento de obligaciones de al menos 950.000 euros que hubieran carecido de consignación presupuestaria sin tales modificaciones. Hombre, claro, si no haces la modificación, evidentemente no tienes consignación, pero es que la modificación está hecha y es correcta. Entonces, por mi parte, pues, perdóname pero que hay ciertos aspectos que, como profesional de este tema, uno viene aquí todos los días a hacer su trabajo lo mejor posible, entonces hay ciertas cosas que a uno le tocan la moral bastante. Y en relación ya a lo que es temas de personal y de contratación, yo me remito a los informes de cada uno de los expedientes. Tanto en expedientes de personal como en contrato están los informes preceptivos, me remito a ellos porque cada caso es un mundo. Entonces no puedo hacer una valoración general de eso. ¿Vale? Muchas gracias, Melissa. Las consecuencias son las que son, y lo que la Cámara de Cuentas hace son dictámenes. No es un tribunal de cuentas, no hay una fiscalía y no hay un juez. Respecto a los contratos de trabajadores en fraude de ley, que por cierto, también ha salido por parte de otro grupo político y algunos vienen de allí, de cuando gobernaban eso. La RPT, como ya se ha dicho, y vuelvo a leer el informe del secretario, que antes no me quería extender porque eran muchos puntos, cuenta ya con una relación de puestos de trabajo, una RPT desde el 24 de mayo de 2023. Este ayuntamiento nunca ha tenido una RPT, ni con este equipo de gobierno, ni con gobiernos anteriores. Este equipo de gobierno ha sido quien ha hecho por primera vez una RPT. Como aludía al tema de las actas de la mesa de negociación, dicha RPT, vuelvo a repetir, soy muy pesado, esto que leo lo dice el secretario, ha contado con el acuerdo de conformidad unánime de los sindicatos representativos y representantes del personal funcionario y laboral de este ayuntamiento. Respecto a los procesos de estabilización, como sabéis, o como debería saber el concejal no escrito, estamos en una fase de proceso de estabilización precisamente para aquellos trabajadores que están con contratos o no están estabilizados, darle la estabilidad que además nos requiere la ley. Respecto al técnico de inclusión social, se encuentra incluida entre la oferta de empleo público extraordinaria aprobada para dar cumplimiento a la ley 20/2021. El proceso de selección de dicha plaza se encuentra en conclusión. Estabilización del personal funcionario interino. Pues hay otra funcionaria interina nombrada en 2018, nombramiento que fue prorrogado y han transcurrido 5 años a la fecha de este informe.
por este ayuntamiento se manifestó que dicha plaza no pudo ser incluida en la oferta de empleo público extraordinaria que fue aprobada en ejecución de la ley citada, dado que su provisión no era anterior a 1 de enero de 2017. En el segundo caso, y dado la provisión temporal anterior a 1 de enero de 2016, sí ha sido incluida en la oferta de empleo público extraordinaria de estabilización. Estabilización del personal laboral. Aquí ningún trabajador ya está en fraude de ley, ni va a estar, ni se va a despedir a ningún trabajador. O sea que no puede estar tranquilo por los trabajadores de esta casa. Se recogió en el informe provisional y ha sido repetido en el informe definitivo, la existencia de personal laboral temporal. Me remito al igual que decían los compañeros, los habilitados nacionales, y me reitero lo que decía al principio, que la Cámara de Cuentas, con todos los respetos, no es Dios, y ahora pondré otro ejemplo. Se está dando cumplimiento a la reducción de la temporalidad en el empleo público, por la oferta pública de empleo extraordinaria aprobada, publicada en Boletín Oficial de la Provincia en mayo de 2022. En dicha oferta de empleo se incluyeron 36 plazas de personal laboral cuyos correspondientes procesos selectivos se están desarrollando sin incidencia significativa, encontrándose la mayoría de los procesos terminados. La mayoría terminados. Respecto, y aunque dé un salto de un concejal a otro grupo, a los complementos de nocturnidad, esos complementos que hacía alusión vos de que estaban también recordados o informados de nulidad por la Cámara de Cuentas. Se hizo indicación en el informe provisional y se repite en lo definitivo que hay 6 empleados públicos que han percibido dichas cantidades en concepto de complemento de nocturnidad, canal especial de camión o penosidad. Le consta a esta Secretaría que el Ayuntamiento ha tomado medidas oportunas y ha subsanado dichos extremos, contando ya con una relación de puestos de trabajo aprobada recientemente por el Pleno Municipal, y a resulta de la aprobación de la RPT se han eliminado esos complementos previa negociación colectiva y se han integrado como factores, subfactores en la referida RPT. Esto no sé si viene de nuevo en el informe definitivo de la Cámara de Cuentas. ¿Es así, secretario? Sí, lo reitero. Ya está. Yo, como decía que no lo voy a repetir otra vez, no quiero meterme más con la Cámara de Cuentas. Pero si se demanda y viene en el definitivo como que está mal, ya está bien. Reglamento de productividad. Ha sido dada orden por esta alcaldía, esto lo dice el secretario de este ayuntamiento, según consta en el expediente municipal, ya decía hasta el número 6529/2023, para que esta entidad local se dote de un reglamento de productividad del personal municipal. Volvemos y reitero aquí lo expuesto en cuanto a los medios humanos que tenemos, y me consta que a esta secretaría no le ha sido posible avanzar en este tema por el día a día que tenemos. Respecto a las peticiones que ha hecho el concejal no escrito, también decir que lógicamente se le dará, igual que el resto de la formación, de la corporación, de aquellas que sean posibles y siempre que no obstaculicen el trabajo diario de nuestros habilitados nacionales. Respecto a Izquierda Unida, en primer lugar, Mónica, agradecerte el tono, y igualmente yo creo que algo tuyo casi te ha contestado Melissa, te agradezco de verdad el tono, y en cuanto a las consecuencias vuelvo a incidir, son recomendaciones. Compañera de voz, ha hecho bien en recordar, si lo hubiera hecho yo hubiera sido un acto a lo mejor de soberbia, en recordar que ni toda la oposición tiene los mismos votos que el equipo de gobierno, pero no lo he hecho yo. De todas formas, extraña que se atribuya a la oposición en bloque. Yo creo que sois diferentes partidos, diferentes grupos, y muchas veces venís juntos a los plenos, pero no creo que estéis en bloque ni pensando unidos. El cálculo de algunas cuestiones, y volví a decirlo, y en esto sí quiero tirar de Melissa, le quiero preguntar para reiterarme y hacer referencia a que hay errores de calado en el informe o los informes de la Cámara de Cuentas. Enlazo con lo que decía anteriormente, que se hizo en periodo de alegaciones, y sin embargo en el definitivo aparece como que lo tenemos mal. Melissa, ¿es cierto que los cuadros o los cuadros que ellos han calculado están mal? Sí, eso lo digo yo también en mi informe. Hay un cuadro, voy a ver que no recuerdo ya el punto en el que estaba. Hay un punto del informe que es el punto 80. Dice que existen diferencias entre los créditos iniciales de la liquidación del presupuesto de gastos y los aprobados por el Pleno con ocasión del presupuesto 2021. Es decir, viene a decir la Cámara que en determinadas aplicaciones, que además
nos la resume en un cuadro, 19 aplicaciones en concreto. Lo que se trajo a pleno de créditos iniciales no coincide con lo que figura en el listado de la liquidación del presupuesto como crédito inicial. Es totalmente falso. Yo he comprobado una a una esas aplicaciones y en los mismos créditos iniciales que se trajeron aquí con ocasión de la aprobación del presupuesto son los que aparecen en el listado de la liquidación. Se alegó y nos vuelve a mandar el mismo cuadro que además en la columna de obligaciones reconocidas, creo que es las 8 últimas aplicaciones, los datos son totalmente erróneos, no sé de dónde lo han sacado, y la segunda columna que habla de los créditos que se aprobaron inicialmente en el presupuesto, tampoco he llegado yo a poder determinar de dónde lo sacan, esos importes. Es decir, yo ese cuadro me lo he llevado a Excel, lo he puesto con los importes correctos y se dice que se han reconocido obligaciones en determinadas aplicaciones que por encima de sus créditos definitivos a nivel de vinculación jurídica, y eso es incierto, porque eso está en un Excel con los datos bien correctos. No hay ninguna obligación. Pero metiendo el perímetro de consolidación, ¿no? También el peligro atiende. No, todo. no. Yo Administración. yo hablo del Ayuntamiento de Peligro. Ya está. Ahora mismo no, o sea, peligro atiende no tiene nada que ver. Pero si hay créditos iniciales de un presupuesto... No, pero a esto se refiere a nuestro presupuesto. Cristina no tiene la palabra. No hablamos a nivel de vinculación, o sea, de consolidación. Si yo solo quería que se viera que también son humanos y cometen fallos garrafales, incluso fallos de cálculo en ciertos cuadros que ellos han hecho y que lo corrobora la interventora, ¿vale? Ya me hizo. Respecto a las correcciones que hablaba la concejal de Vox, que se han hecho por la Cámara de Cuentas, quiero recordar que algunas vienen de atrás y este ayuntamiento las ha hecho porque las tiene que hacer. No me he esperado que aquí sentados sin hacer correcciones a ciertas cosas. En el informe del secretario creo que lo he leído muy bien, en cuanto al esquema nacional de seguridad, portal de transparencia, etcétera, etcétera. Eso se lleva ya tiempo haciendo y no me he esperado que la Cámara de Cuentas nos dé su informe, sino que este ayuntamiento, en la medida de que no es posible, nos intentamos poner al día con todas las leyes para cumplir todas las leyes, y vuelvo a reiterar, con los medios que tenemos. Los reparos respecto a los contratos vencidos. Esto sí es verdad, y me vuelvo a la disponibilidad de medios que tenemos, que llevamos atraso con contratos vencidos y reparos, pero no podemos dejar de prestar punto limpio, del mantenimiento del alumbrado público, del mantenimiento de los ascensores de los edificios, porque no llegamos ahí. Intentamos ponernos al día, pero cada día son nuevos contratos y más contratos, más allá de los que hay que hacer de obras, de los que ya son repetitivos, digamos, por este tipo de mantenimiento, y nos estamos poniendo al día de la mejor forma posible y con los medios que tenemos. Respecto al capítulo 1, vuelvo a reiterar, lo he dicho en algún tema, es que este ayuntamiento tiene el capítulo 1 muy elevado. Vuelvo a decir, que este ayuntamiento tiene menos capítulo 1 porque tiene más servicios externalizados. Así de fácil, este ayuntamiento tiene el servicio de recogida de basura que es municipal, el punto limpio que es municipal, las escuelas deportivas son municipales y podría seguir así un largo etcétera. Claro que tenemos un capítulo 1 alto. Podemos bajar el capítulo 1 y subir el 2 externalizando los servicios. Entonces, se dice de forma recurrente, como si fuera algo malo, que es que tenemos un capítulo 1 muy alto. Mire usted, mientras tengamos la mayoría de los servicios, los prestemos de forma directa, pues tendremos un capítulo 1 alto, porque es lo que corresponde. Respecto a los gastos sin cobertura contractual, me refiero y me repito, es lo mismo. Contratos que no es que no tengan cobertura, sino contratos que ya están vencidos, pero que hay que hacer las cosas, y hay que mantener el alumbrado público, o hay que seguir abriendo el punto limpio, o hay que hacer, no sé, ahora no se me ocurre otra cosa, ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿No pagamos? Claro que viene esa factura con repago, claro que viene con repago. Lo que no voy a admitir y lo que no admitimos es respecto a que hay proyectos de obra o hay obras y gastos hechos sin proyectos de obra. Eso es otro error de Rafael y la Cámara de Cuentas. Porque en concreto al que se refería usted, creo que era el 2360 o 26. Lo que pone ahí, yo te lo... Bueno, pues para eso estoy yo también, para aclarar las cosas. Hay proyectos de obra, porque además, no digo que te lo inventes, pero como la Cámara de Cuentas pone lo que pone, yo lo quiero aclarar. Y ahí está a disposición de todos los concejales. Se refiere en concreto al cambio de césped del campo de fútbol. Hay proyectos de obra, y mañana podéis preguntar a los técnicos municipales si hay proyectos o no, y además está ahí el expediente.
¿vale? No, pero lo que se refiere Roberto es que no se pidió aquí que estaban allí, eso se quiere decir. No, Eso es lo que se refiere. sí, también. Pero aquí se ha dicho que no hay proyecto. Bueno, eso lo he dicho ella. Yo lo que he dicho en el No lo he dicho yo, es lo que por aquí. Lo he Eso leído digo, literalmente. Yo no vuelvo a sé cosas repetir. distintas. Vuelvo a repetir, son cosas distintas y además me consta, y lo podéis preguntar nosotros, tenemos municipales que en cualquier contrato se pide lo que exige la ley, sea estar al arte de seguridad social o al día de seguridad social, si lo pedimos hasta para las subvenciones que damos. No vamos a pedir hacer un contrato de euros para hacer, o lo del Rolece, que dice también la Cámara de Cuentas, es que no se ha incluido aquí en esta Cámara de Cuentas, hay otros medios de justificar la aportación de medios. Lo dice el vicesecretario en su informe. Pero eso que dice la Cámara de Cuentas, perdona Cristina, que sé que lo has dicho, porque se ha leído, no que lo digas tú, es que es muy grave, que nos acuse de no tener un proyecto de obra. Ahí está, lo podéis consultar sin problema porque hay proyectos de obra. Respecto a lo que decía la compañera del PSOE, pedí explicaciones, yo creo que las estamos dando hoy aquí, perfectamente, y las voy a tener con soporte de los informes de los técnicos. Estamos dando explicaciones y estamos dando caras. Es más, esto lo puede parecer oportunista, pero lo digo hoy aquí a todo lo pasado. Es que justo 2 días antes de que quierais el pleno, estuve organizando con los compañeros habilitados para convocar una junta de portavoces y con total transparencia de información de toda esta auditoría de la Cámara de preocupación por las consecuencias políticas, lo vuelvo a reiterar, ni la ninguna. Más allá de las que queráis sacar. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno, de que quiera hurgar hasta donde quiera hurgar, ¿vale? O manipular, mejor dicho. Contratos, pagos sin soporte contractual, me remito a lo que he dicho antes. Soporte contractual no quiere decir que sean irregulares o ilegales, que tiene esa empresa o ese servidor o ese proveedor el contrato vencido y que no ha dado tiempo a sacarlo. Falta de transparencia, nada más lejos de la realidad. Nunca este Ayuntamiento de Peligro ha tenido más transparencia y me remito al informe que acaba firmando y que acabo de leer del secretario municipal. Y sí hay una cosa que yo creo que eso sí es verdad que no se puede admitir, pero claro, cuando se viene también con el discurso hecho y no se nos escucha, yo pensaba que, sí, el mismo discurso, yo pensaba que el PSOE habéis partido en dos, en el concejal no ha escrito y en la portavoz, y habéis traído el mismo discurso catastrofista, claro que viendo también la buena relación que tenéis no me extraña, ¿no? A pesar de todo, me parece muy bien, el poder corrompe. Yo de verdad, eso me ha parecido una salida de tono, pero bueno, ahí está, cada uno es dueño de sus palabras y de sus acciones. Y si nos acusa de que estamos corrompidos, de que aquí hay corrupción, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Irse a los tribunales, o donde tenga que ir y hacer y emprender las acciones legales que tenga que hacer. Y si no lo hace, yo le pediría que pida disculpas. Gracias, José, también por el tono y por la preocupación compartida, es lógica de todo. Pero vuelvo a reiterar, si de aquí se quiere sacar algo político, se está errando el tiro y más vamos, no lo digo por el Partido Popular en este caso. Aquí lo único que hay es gestión y tema técnico, y me vuelvo a repetir, en nombre de todo el equipo de gobierno, y nosotros estamos aquí a dar la cara, no ya solo por nosotros, sino por nuestros técnicos habilitados nacionales, todos los empleados de nuestro ayuntamiento, que hacen su trabajo hasta donde pueden, con los medios que pueden y de la mejor forma que pueden. Y concluyo en este sentido, y porque alguien también quiere seguir hurgando en esta cuestión política. La Cámara de Cuentas nos deja títere con cabeza. Parece que aquí el Ayuntamiento de Peligro, y si no leeros los informes hechos al Ayuntamiento de Almuñécar, que creo que lleva ya un año gobernado por el Partido Popular, cuando le tocó auditarlo, al Ayuntamiento de Atarfe, lo podéis leer también, no creáis que le dan palmaditas en la espalda, son incluso más duros, o al Ayuntamiento de Pinos Puente, también gobernado en el año que le hicieron la auditoría, mitad de año por el Partido Socialista, mitad de año por Izquierda Unida, año 2019, como si queréis leeros. Digo porque si os parece que esto es una isla, que la Cámara de Cuentas es que ha puesto el foco en peligro por eso, una mala gestión política, nada más lejos de la realidad. La Cámara de Cuentas, informe que hace, informe que no deja títere con cabeza, sea del color político que sea, y repito, y aquí para todos los gustos y para todos los colores, y algunos de compañeros y compañeras vuestros que también llevan años gobernando o lo han hecho. De vos no he encontrado ninguno, Cristina.
Mala suerte. Nos andará. Bueno, por mi parte, concluido. Yo creo que ya está bien. Alcalde, brevemente, dos cosas. Venga, muy rápido. Muy rápido. Bueno, por empezar por el final, ha dicho que no deja títere con cabeza, pero menudo ejemplo ha puesto. El Ayuntamiento de Adarfe, hasta donde yo recuerdo, su anterior alcalde, que en paz descanse, que ha mentado al cielo, en paz descanse, tenía más de 100 procedimientos penales abiertos. El Ayuntamiento de Almuñécar, con el antiguo alcalde, todavía está, a través de Convergencia Andaluza. El Ayuntamiento de Almuñécar tenía, creo que ahí no hubo mucho, pero como 80 o 90 procedimientos penales abiertos. Creo que al final casi se libró de todo, casi todo de carácter urbano y de contratación, por cierto. Y, o sea, ¿Cuánto tiene peligro? no es buen ejemplo, no es buen tiene ejemplo peligro? alcalde el que ha puesto. Y ¿Cuánto luego tiene le peligro? digo una cosa. De verdad me he ido a ejemplos de la provincia. No he ejemplos de la... Pero usted vio que la cámara. Los Es que no hay ejemplos de otro los de reciente. pueblo. Bueno, hay una cuestión. Yo por aclarar, es verdad que bueno, nadie, porque yo creo ni la alcaldía ni nadie es infalible, ¿eh? Todos nos podemos equivocar. Pero no obstante, ya le diré yo como edil y dentro de mi responsabilidad, pero también en la responsabilidad parlamentaria, habida cuenta de que llegan a nosotros, en la comisión donde yo soy portavoz de mi grupo, de manera específica tengo que intervenir respecto a los informes que emite la Cámara de Cuentas, que nos llegan a nosotros de órganos municipales y supramunicipales, que no solamente lo hacen de entidades locales, sino también de la propia Junta de Andalucía, que es competente para eso. Entonces, si me permite, yo todos esos requerimientos que me parecían, como a todos, alcalde, como a todos, no. O sea, nosotros cuando vemos eso publicado y accedemos al informe, usted ha estado muy cercano a donde estaba él sentado, yo lo he visto desde el público, cuando estaba usted de concejal en la oposición, porque lleva muchas décadas sentado aquí, muchos años. Y yo estoy seguro que hubiera hecho un discurso probablemente muy duro si no hubiera estado usted sentado en el sillón de la alcaldía. ¿Por qué? Porque ese informe, yo creo que hubiera hecho un informe, o sea, una apreciación política muy dura. ¿Por qué? Porque el informe es duro. Entonces, esos informes de los técnicos no los tenemos. Esas discrepancias, yo por aclarar, y desde la posición que uno ocupa, que también tiene responsabilidad aquí cuando uno se sienta, aunque no sea equipo de gobierno, yo con permiso miraré todas esas discrepancias y además no me importaría nada hacérselas llegar a la Cámara de Cuentas que me dé explicaciones en el supuesto de que haya esas discrepancias y que queden acreditadas que ha cometido esas cuestiones. Pero usted mismo tiene que reconocer que no ha venido bien, porque muchos de esos contratos de trabajo en abuso de temporalidad en este ayuntamiento tienen 5 años y estaba usted gobernando, ¿verdad? Y lo debe de reconocer. O sea que son abusos de temporalidad. Y otros tienen 20, o tenían 20 años. Bueno, pues los que tengan 20 serán de hace mucho, y los que tengan 5 será usted como alcalde. Sí, Cristina, por El eso te que digo, se ha hecho en abuso de temporalidad en este o un ayuntamiento contrato no hay vulnerando nada los principios especial, de igual acceso. que lo hay en todos los ayuntamientos, Pues que tendrá gente que bienvenidos lleva 10 sean años. los informes y en los puntos en que Venga, pueda vas haber concluyendo, discrepancias por favor. están errados, Y va a ser pues muy habrá bien. que mirarlo. Gracias, alcalde. Bueno, por concluir un poco ya por lo que has comentado, he cogido los ejemplos que tenemos de la provincia, porque como sabéis, he dicho al principio, la Cámara de Cuentas coge aleatoriamente y habrá años que coja de la provincia de Granada y algunos años ni siquiera coge de la provincia de Granada. No lo he hecho, ejemplos hay de Jaén, os podéis ir, o de Almería, o de Cádiz, y bueno, pues ya que lo ha dicho en su intervención, pues mira, nos viene bien a todos, ¿no? No es solo a este equipo de gobierno, también a los que había anteriormente en ese sentido. Respecto a Adarfe o a otros ayuntamientos, ¿cuántos procedimientos tiene abierto este ayuntamiento? Ninguno, ¿verdad? Pues menos mal que ninguno. Por algo será también. Y luego, respecto a si yo hubiera estado ahí, el discurso que hubiera hecho, pues no sé el discurso que hubiera hecho, Cristina. ¿Sabes lo que se hubiera hecho? Lo primero, llamar al alcalde y preguntarle, oye, respecto a esto, ¿vais a hacer algo o vais a dar explicaciones? Pero si se lo dije en el pleno de presupuesto, alcalde. ¿Y qué dijimos? No digo nada.
¿Cómo que no? Y me habla de que va a convocar una junta de portavoces. Siempre, Una junta de dijo, portavoces cuando el pueblo de peligro si viene en un pleno. Que darle Cristina, cuenta de ¿me esto. quieres En una junta de dejar portavoces. terminar? Se dijo en el pleno de presupuesto y se ha dicho de manera informal fuera de los plenos a más de un concejal y una concejal. Entonces, lo primero que hubiera hecho, por referencia y por educación, es ver al alcalde o hacer una llamada y decirle, oye, vaya a hacer algo con esto, vaya a dar explicaciones, vaya a convocar un pleno, alguna junta de portavoces. Eso es lo que yo hubiera hecho. Eso es lo que yo hubiera hecho. Y no meter un escrito de la noche a la mañana toda la oposición junta sin avisar. Eso es lo que yo hubiera hecho, por educación, por cortesía y por cercanía. El discurso ya no sé qué hubiera hecho, pero eso seguro que lo hubiera hecho. Levantamos la sesión. Muchas gracias.